Hola, buen día. Para poder enfrentar el sufrimiento, se tiene que comprender la realidad del sufrimiento eterno. He escuchado por lo menos dos argumentos que se polarizan uno del otro. Uno de ellos, comúnmente mencionado, es que los que sufren más es porque son más pecadores o han pecado verdaderamente. Entonces el sufrimiento que están teniendo es porque su pecado fue de una manera grosera o mayúscula. Ahora, en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, en la vida del Señor Jesucristo, ciertos judíos se acercaron a Él para anunciarle acerca de una muerte trágica que habían sufrido otros judíos, con la intención o al momento de mencionarlo, como diciendo que seguramente eran muy pecadores, por eso sufrieron tal cosa. Jesús respondió haciéndoles una pregunta, diciéndoles, ¿piensan que eran más pecadores por lo que sufrieron? Y la respuesta de Cristo es no. Antes, si no os arrepentís, vosotros también pereceréis igualmente. Es decir, que el Señor les estaba diciendo que de la misma manera ellos iban a morir o perecer. Ahora, se está refiriendo a qué clase de muerte. Porque esto implicaría que el arrepentimiento, como el Señor se los está diciendo, eliminaría la muerte. Pero lo que podemos ver a la luz del contexto bíblico es que el Señor se estaba refiriendo no a la muerte física que es inevitable, sino a la muerte eterna, la cual es en el infierno, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y la llama la muerte segunda. Entonces, el arrepentimiento al que se refiere Cristo no elimina la muerte física, sino nos referimos a que el genuino arrepentimiento elimina el pecado. En Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesucristo le da una orden a sus discípulos y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es decir, que el arrepentimiento ante Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y viniendo a los pies del Salvador, que es el Señor Jesucristo, produce perdón de pecados. Y cuando el pecado es perdonado, entonces el sufrimiento eterno es eliminado del futuro de esa persona. Ahora, otro argumento que se llega a mencionar es que el sufrimiento en esta tierra de alguna manera exime de un sufrimiento posterior. Una malinterpretación de un pasaje bíblico común es en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando dice, los que lloran recibirán consolación. Y puede haber personas que consideren este pasaje y decir, bueno, hay personas que están llorando en esta tierra y ellos entonces en el futuro ya no llorarán más. Pero hay una realidad, en esta tierra todos lloramos, todos lloran. Unos sufren más, otros menos por la providencia de Dios y su soberanía. Pero estamos en un mundo sufriente. En realidad, Mateo capítulo 13, versículo 41, explica que en el futuro, después del juicio que vendrá de Dios contra los pecadores, describe a un horno de fuego y dice que ahí serán lanzados todos los que sean culpables de iniquidad, es decir, todos los culpables de pecado. Viendo el texto que mencionamos anteriormente, todos los que serán lanzados a ese horno de fuego son los que no vinieron al arrepentimiento en esta tierra delante de Cristo. Por tanto, serán lanzados, porque siguen siendo culpables de su pecado, a ese horno, y describe lo que sucederá al ser lanzados. Dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una manera muy gráfica en la que el Señor explica, allí será el sufrimiento. Pero alguien podría decir, como dice este argumento, pero si ya sufrimos en la tierra, entonces ya no debemos sufrir más allá. Lo que está diciendo el Señor es que el sufrimiento en la tierra es incomparable con el sufrimiento que vendrá después del juicio. Es decir, allí será el verdadero sufrir, el lloro y el crujir de dientes, una expresión que habla de un dolor profundo. Debemos comprender que el virus más letal
y la pandemia más peligrosa y extensa es el virus provocado o es lo que provoca el pecado. Conduce al hombre al sufrimiento eterno. Y este sufrimiento eterno es una realidad porque es el pago merecido por el pecado, ya que el pecado ante el Dios santo, limpio, recto, justo y perfecto, el pecado es sumamente pecaminoso, sucio. Por tanto, ese castigo eterno es lo que merece ese pecado. Jesucristo, entonces, es el que libra del sufrimiento eterno. En Isaías 53, 4 al 5, el profeta Isaías, hablando de la persona de Cristo y de su sacrificio al venir a esta tierra, vivir una vida perfecta y morir en la cruz para resucitar al tercer día, lo dice de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo ha sido mal interpretado incluso por un grupo evangélico y desconocido por los que no lo son. Este versículo, malinterpretándolo algunos, dicen que entonces Jesucristo, en su muerte en esta tierra, en su sacrificio, entonces también Él elimina el sufrimiento en esta tierra, que Él entonces quita la muerte en esta tierra y entonces nosotros debemos reclamar que esto se ha hecho en nuestras vidas. Pero no es a lo que se está refiriendo. Porque si eso fuese, entonces tuvo un rotundo fracaso, ya que todo creyente muere al igual que el no creyente. Todo arrepentido genuinamente muere y sufre al igual que, y a veces con mayor intensidad, que el no arrepentido. Hace unos días, hace un día en realidad, recibí la noticia de un pastor cristiano que a causa del coronavirus solo soportó 2 días y murió. Si esta fuera la interpretación de este verso, entonces Jesucristo fracasó. Pero es que no es así. Él no se refiere a eliminar el sufrimiento en esta tierra, se refiere a eliminar el sufrimiento en la eternidad para aquellos que se arrepienten. Noten que dice el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Su muerte se relaciona con el pecado del hombre. Y dice enseguida, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que su muerte nos trajo paz. ¿Qué paz? La paz de la reconciliación entre el pecador y Dios. El pecado es eliminado y entonces ahora hay una reconciliación. Sin esa reconciliación, entonces Dios está con una espera del juicio para lanzarlo al infierno. Y dice, y por su llaga fuimos curados. El sufrimiento de Cristo, Cristo sufrió para quitar el sufrimiento eterno al que se arrepiente. Él sufrió para dar la paz y para dar la sanidad eterna. Por tanto, el sufrimiento eterno es una realidad. Y solo la fe en Cristo trae perdón y liberación del sufrimiento eterno. Dios les bendiga.